La mayoría de las personas creen que la vida es una línea recta, un camino que se bifurca solo por decisiones propias y previsibles. Pero yo, a mis 83 años, les digo que es una madeja enredada, una madeja que yo misma traté de desenmarañar con uñas y dientes durante décadas, sin entender que cada nudo, cada hilo roto, cada hebra perdida, no era el resultado del caos o de la crueldad del destino, sino la caligrafía incomprensible de un autor que escribía su obra maestra con mi sufrimiento como tinta y mi paciencia como pergamino. Mi primer recuerdo vívido de esa sensación de sinsentido fue una noche helada de 1971, cuando el teléfono sonó a las 3 de la madrugada y la voz quebrada de mi hermano me anunció que Luis, mi Luis de 25 años, mi promesa de un futuro lleno de risas y de hijos que llevarían su nombre, había desaparecido en las aguas turbulentas de un puerto lejano, arrastrado por una ola traicionera que se lo llevó de mi lado sin la más mínima advertencia. En ese instante, y permítanme que les confiese la brutalidad de mi alma joven y herida, miré al techo de mi casa, a esa oscuridad silenciosa que parecía burlarse de mi dolor, y pronuncié en voz alta la blasfemia más honesta que jamás ha salido de mis labios. Si hay un Dios, no es justo, y si es justo, no me ama. Lo que vino después fue un desierto, un paisaje lunar de tristeza donde cada día era una copia gris y diluida del anterior. Intenté llenar el vacío. Me casé con un hombre bueno, un hombre que me ofrecía estabilidad y silencio, justo lo que yo creía necesitar. Pero la estabilidad se sentía como una jaula y el silencio como el eco constante de la ausencia de Luis. Tuve 2 hijas maravillosas. Las amo con la fuerza de un volcán, pero durante muchos años, cada vez que las miraba, una pequeña y venenosa voz susurraba que ellas eran los parches de una herida que nunca cerraría, y no el lienzo fresco de una nueva vida. Vivía en la certeza amarga de que había perdido mi verdadero camino, que el destino me había robado mi gran amor y me había dejado una existencia de sustitución, un borrador mal hecho. Esta convicción me hizo una madre distante, una esposa irascible y, lo peor de todo, una persona que vivía esperando el siguiente desastre, como si la felicidad fuera una traición a la memoria de lo que perdí. Los años pasaron. El cabello se me puso blanco como la nieve de la montaña más alta. Las arrugas se grabaron en mi rostro como mapas de guerras internas, y mi matrimonio se desvaneció, no con un estruendo, sino con un suspiro lento y resignado. Mi esposo, pobre hombre, finalmente confesó que no podía seguir viviendo con una mujer que siempre estaba mirando hacia atrás, que le había entregado el cuerpo, pero nunca el alma. Y entonces, a mis 65 años, me encontré sola de nuevo, pero esta vez sin la belleza de la juventud para maquillar mi vacío, y sin la esperanza ingenua de que la vida aún me debía algo. Fue en ese punto de la historia, en ese abismo de soledad elegida y forzada, donde ocurrió la primera grieta en mi coraza de desesperanza. Una tarde, revisando una vieja caja de cartas, encontré una que Luis me había escrito meses antes de desaparecer. No la había abierto en décadas. La abrí con manos temblorosas y leí una frase que nunca había notado antes, o que tal vez mi dolor había ocultado. Cielo, no importa dónde me lleve el viento, mi único puerto seguro siempre serás tú. Pero si alguna vez el ancla se suelta, prométeme que no te hundirás con el barco. Prométeme que construirás una isla, incluso si te toca empezar con arena mojada. Esa frase, ese imperativo del hombre al que yo creía haber traicionado con mi supervivencia, me golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Y si mi vida después de él no era un error, sino la isla que él me había pedido que construyera? ¿Y si todos esos años de lucha, de tristeza, de decisiones equivocadas, no eran el sinsentido que yo creía, sino los cimientos rocosos y dolorosos que me estaban preparando para algo que ni siquiera podía imaginar? Por primera vez en mi larga vida, la idea de que la ausencia de Luis no fue un final, sino un punto de inflexión ordenado, un acto deliberado en una narrativa mayor, se instaló en mi mente. La curiosidad, esa dulce y olvidada emoción, regresó. ¿Para qué me estaba preparando Dios? ¿Qué clase de historia perfecta necesitaba un prólogo tan desgarrador? La respuesta, por supuesto,
no llegó de inmediato. El autor es paciente y cruelmente sutil, y solo revela la trama cuando el lector, es decir, yo, está a punto de tirar el libro. Pero desde ese día, la perspectiva cambió. Dejé de ver mi vida como una sucesión de tragedias y empecé a buscar los patrones, los ecos, las pequeñas coincidencias que, al unirse, formaban una constelación de propósitos. El anzuelo estaba puesto. Había vivido 70 años, creyendo que mi vida no tenía sentido. Ahora, la necesidad de demostrar que estaba equivocada era mi única razón para levantarme cada mañana. Y la clave, lo supe de forma instintiva, estaba en entender la verdad detrás de otra pérdida, una que aún me costaba nombrar, una pérdida que era la espina dorsal de mi historia y el secreto que, al revelarse, finalmente uniría el amor de Luis, la soledad de mi vejez y la mano invisible que movía todas las fichas. Esa historia no era sobre lo que perdí, sino sobre para qué fui salvada, y el verdadero horror y la bendición estaban aún por contarse. El primer indicio de que mi vida no era una tragedia aleatoria, sino un guión meticulosamente orquestado, se manifestó a través de mi hija, Sofía. Ella, la segunda, la que siempre fue la más reservada y la que más se parecía a mí en su tendencia a esconder el dolor bajo capas de sarcasmo y eficiencia, fue el catalizador. Sofía era ingeniera, vivía en el extranjero, tenía una carrera brillante y una vida, aparentemente, perfecta, pero su matrimonio era un cascarón vacío, sostenido por la inercia social y el miedo a la soledad. Yo lo sabía porque una madre, por más que oculte sus propias miserias, siempre es capaz de oler el fracaso emocional en sus hijos, especialmente cuando ese fracaso es un espejo de su propia historia. Pero el egoísmo, esa enfermedad crónica del ser humano, me impedía intervenir. ¿Cómo podía yo, que había arruinado mi propio matrimonio por mirar hacia el pasado, darle consejos a nadie? Me mantuve al margen, jugando el papel de la abuela cariñosa y la madre superficialmente preocupada, enviando mensajes vacíos y evitando las conversaciones profundas, temiendo que mi propia historia de amor truncado y vida sustituta contaminara la suya. Sin embargo, el autor, ese que yo estaba empezando a reconocer, no me dio opción. Un invierno, Sofía regresó a casa. No lo anunció. Simplemente apareció en la puerta de mi apartamento, arrastrando 2 maletas que parecían contener todo el peso de su fracaso y su rostro, que era una máscara de agotamiento y lágrimas contenidas. Se derrumbó en mi sala, no como una mujer adulta y profesional, sino como la niña que no pudo ganar el concurso de dibujo en el colegio. Y en ese instante, mi guión personal hizo un giro brusco. El plan de Dios, el que yo buscaba con la lupa en mi pasado, no estaba en el recuerdo de Luis, sino en el presente que me exigía. Sofía me confesó que se estaba divorciando, pero no era un divorcio cualquiera. Su esposo, un hombre que se presentaba al mundo como un pilar de la moralidad, la había engañado durante años, no con una persona, sino con una vida paralela, una que incluía una segunda familia, un hijo que tenía la misma edad que el hijo que Sofía y él nunca pudieron tener. La revelación fue brutal, demoledora. Yo la escuchaba, acariciándole el pelo, sintiendo cómo mi propia rabia, esa que había enterrado con la pérdida de Luis, resurgía, fresca y caliente. Quería maldecir, gritarle al mundo por la injusticia, pero algo me detuvo. La frase de Luis: construirás una isla, incluso si te toca empezar con arena mojada. Y entendí, con una claridad dolorosa, que mi fracaso matrimonial no había sido un castigo, sino la preparación. Yo no podía sanar a Sofía si yo misma no había sentido la tierra temblar bajo mis pies. Mi fracaso era mi credibilidad, mi soledad, mi herramienta. Fue la primera vez que le conté a Sofía la verdad completa de mi vida, sin adornos ni autoconmiseración. ¿Le hablé de Luis? Sí, pero también le hablé de la culpa que sentía al casarme con su padre, de mi incapacidad para amarlo plenamente y de cómo esa deshonestidad silenciosa había envenenado nuestro hogar. Le confesé que durante décadas viví convencida de que su padre y ella eran solo un consuelo y que me había costado 80 años entender que ellos eran mi verdadero destino.
La conversación duró toda la noche. Lloramos juntas, no solo por el dolor de Sofía, sino por el mío, el que había estado en pausa. Fue un exorcismo, y al amanecer, cuando el sol se colaba tímidamente por la ventana, Sofía me miró y me dijo una frase que se me grabó en el alma. Mamá, si hubieras sido feliz con Luis, nunca me habrías entendido. Nunca me habrías dejado ser débil aquí. Aquello fue la primera gran revelación. Mi dolor no era un capricho del destino, sino un requisito para la sanación de mi hija. Mi historia de vida, ese borrador mal hecho que yo creía, era el manual de supervivencia que Sofía necesitaba. Pero la trama, insisto, es más compleja. La conexión espiritual no terminó ahí. Mi otra hija, Elena, la mayor, siempre la pragmática, la que se convirtió en médico y dedicó su vida a la ciencia, estaba pasando por su propia crisis. Una que yo no veía porque mi atención estaba enfocada en Sofía. Elena, la que siempre fue mi pilar de lógica y orden, estaba luchando con la infertilidad, un proceso largo y agotador que la enfrentaba directamente con la ironía de su profesión. Curaba a otros, pero no podía curarse a sí misma de la naturaleza. Ella, que despreciaba mi creciente inclinación por la fe, de pronto se encontraba en un callejón sin salida científico. Un día me llamó, y su voz, normalmente acerada y firme, estaba cubierta de una fragilidad desconocida. Me pidió que buscara en el ático la Biblia de mi abuela, una pieza de cuero desgastado que yo había considerado siempre un simple objeto decorativo. Quería leer las notas a pie de página que mi abuela, una mujer de fe profunda y sencilla, había dejado sobre la esperanza y la resignación. Y ahí estaba el segundo nudo que se desenredaba. Mi abuela, que yo creía que solo había influido en mí con su obsesión por el orden y su receta de tarta de manzana, me había dejado una herencia que se activaba décadas después para salvar a mi hija. Y lo que es más profundo, si Luis no hubiera muerto, yo me habría casado con él, nos habríamos mudado lejos, y yo, en mi felicidad autosuficiente, jamás habría heredado esa Biblia. El sufrimiento, esa gran ausencia que sentí por Luis, no solo había modelado mi carácter para consolar a Sofía, sino que de forma increíblemente indirecta había mantenido un objeto de fe en mi poder, esperando el momento exacto en que la ciencia fallara a Elena. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de asombro. Las piezas se movían, no solo en mi vida, sino a través de las generaciones, y yo no era el personaje principal de una tragedia, sino un eslabón necesario en una cadena de milagros discretos. La tensión interna era palpable. ¿Hasta dónde llegaría esta conexión? ¿Qué otra cosa de mi pasado, que yo había condenado como inútil o dolorosa, era en realidad una herramienta de salvación para mi familia? El temor a la verdad era casi tan grande como el anhelo por ella. Me di cuenta de que si Dios estaba escribiendo la historia, yo debía dejar de corregir el texto y empezar a leer con reverencia. La Biblia de mi abuela no era solo un libro, era un relicario. Sus páginas estaban amarillentas y frágiles, pero las anotaciones al margen de mi abuela no eran meros comentarios, eran oraciones, reflexiones y fechas que se entrelazaban con eventos de mi propia historia familiar que yo había olvidado o nunca conocido. Al revisar el Antiguo Testamento, buscando las referencias sobre la fe en la adversidad para Elena, encontré una nota junto al libro de Job que decía simplemente: la pérdida es la herramienta que Dios usa para tallar el alma de un profeta. Y al lado, la fecha, 1942. Era el año en que mi abuela había perdido a su único hijo varón, un niño de 3 años, víctima de una neumonía fulminante. Yo nunca había hablado con mi madre sobre ese hermano perdido. Era un tema tabú, una herida tan profunda que la familia la había cubierto con el silencio y la resignación. Pero al leer esa nota de mi abuela, sentí una conexión inmediata, un eco de mi propio dolor por Luis. Y en ese instante de empatía intergeneracional, me di cuenta de algo crucial. Mi abuela, al perder a su hijo, había encontrado una fe que la convirtió en el pilar de la familia. Mi madre, al crecer en esa sombra de luto silencioso, había desarrollado una aversión al drama que la hizo pragmática y un poco fría, moldeando así mi propia tendencia a la intelectualización de la pena. Y yo, al perder a Luis, había heredado no solo la capacidad de mi abuela para la fe,
sino también la tendencia de mi madre al control emocional. El dolor no era una interrupción, sino el patrón genético espiritual de las mujeres de mi línea familiar. Era la condición necesaria para que una fe profunda pudiera florecer. Pero la revelación más sorprendente me esperaba en el Nuevo Testamento. Pasé a los Evangelios y en el pasaje de San Juan, donde Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, la abuela había escrito una anotación que desafiaba mi comprensión de la vida. Decía: el milagro no es solo el cambio de sustancia, sino el tiempo en que ocurre. Dios permite la escasez para que la abundancia sea la manifestación irrefutable de su amor. La demora es parte de la perfección. Y debajo, una fecha que me hizo temblar. 1980. Era el año en que mi hija Elena nació. La misma Elena que ahora me pedía este libro en su desesperación por ser madre. En 1980 yo ya estaba casada con su padre, y aunque feliz, llevaba 5 años sintiendo la culpa de haber traicionado a Luis. Me sentía incompleta, como un vaso medio lleno, viviendo una vida que yo creía de segunda mano. La escasez en mi vida no era material, sino espiritual, una falta de propósito genuino. Y en ese contexto de escasez nació Elena, mi hija milagro, el regalo que me obligó a dejar de mirar el pasado y a centrarme en el futuro. Pero la conexión no se detuvo en el nacimiento. Si la abuela relacionó el nacimiento de Elena con el milagro de Caná, ¿qué significado tenía eso ahora? Elena, la mujer de ciencia, necesitaba un milagro. Su fe, o la falta de ella, era el agua que necesitaba ser transformada en vino, en certeza. Y yo, la guardiana involuntaria del objeto que contenía la clave, era la mesera que debía llevar el vino a la mesa. Entendí que la infertilidad de Elena no era un castigo, sino la pausa estratégica que el autor había puesto para obligarla a buscar las respuestas no en el microscopio, sino en el pergamino sagrado, y obligarme a mí, la madre espiritualmente dormida, a ser el puente. El dinamismo emocional que me invadió era inmenso. Pasé de la ira del bloque 3, por la mentira de doña Elvira, a una humildad profunda. Cada paso en falso que di, cada decisión basada en la amargura, ahora se revelaba como el engranaje necesario para mover una pieza mayor. Si yo hubiera sido feliz con Luis, nunca habría estado en ese matrimonio desabrido. No habría tenido las hijas que tengo, y esta Biblia habría terminado en el vertedero. El sinsentido de mi vida no era la ausencia de propósito, sino mi incapacidad de ver el propósito en la ausencia. La fe dejó de ser una creencia abstracta y se convirtió en una arquitectura visible. La pérdida de Luis me había permitido tener a Sofía y a Elena. El dolor por Luis me había preparado para consolar a Sofía, y la culpa por el olvido me había mantenido en casa, custodiando la Biblia que Elena necesitaba. Todo se ligaba con una perfección geométrica aterradora y maravillosa a la vez. Mi vida, que yo había condenado como caótica, era la prueba irrefutable de que, incluso con los errores humanos y las mentiras piadosas, el diseño de Dios prevalece. La tensión narrativa se enfoca ahora en la acción. La revelación no sirve de nada si no se traduce en un acto de fe. Debía entregarle el libro a Elena, pero no solo el objeto, sino la interpretación, la comprensión de que su infertilidad no era un punto final, sino la necesidad de un milagro que demostraría la perfección del tiempo de Dios. Y la última pieza, el eslabón final que faltaba para cerrar el círculo de la historia y justificar mi soledad actual, aún estaba oculta, esperando el momento exacto de la entrega para manifestarse. El verdadero peso de mi vida no estaba en los hombres que amé, sino en la mujer que fui forzada a convertirme, la mensajera. Llamé a Elena, mi hija la doctora, la mujer de la lógica inquebrantable, y le pedí que viniera. No le di detalles, simplemente usé un tono que, a mis 83 años, ya no admite réplicas. Cuando llegó, sus ojos escanearon mi apartamento buscando señales de enfermedad o locura. Su pragmatismo siempre la llevaba a la conclusión más científica. Yo la senté a mi lado, en el sofá donde días antes Sofía se había desmoronado, y le entregué la Biblia de mi abuela. Ella la tomó con la reverencia de quien manipula un artefacto antiguo, pero sin la fe de quien toca algo sagrado.
Le pedí que no solo leyera los pasajes, sino las anotaciones al margen, específicamente la que hablaba del milagro de Caná y la demora. Ella, con su mente analítica, tardó en asimilarlo. Al principio, lo descartó como una curiosa coincidencia histórica, un reflejo del pensamiento religioso de otra época. Fue entonces cuando yo tuve que introducir la última revelación, el eslabón que unía mi dolor con su esperanza y que justificaba mi soledad actual, el verdadero propósito de mi vida. Le confesé la verdad sobre Luis, la mentira, la carta de doña Elvira, el año que él vivió creyendo que yo lo había olvidado. Elena me miró con horror. Su primera reacción fue de furia, una rabia profesional contra la negligencia y el secretismo. Pero yo la detuve. Le expliqué que la perfección de la historia no radicaba en la justicia, sino en la utilidad del error. Le dije, si yo hubiera estado con Luis hasta el final, hija, habría regresado destrozada, sin la capacidad de amar a nadie más, ni a tu padre, ni a ti, ni a Sofía. Doña Elvira cometió un error terrible por amor, y ese error obligó a Dios a escribir un guión de compensación. Y la compensación fuiste tú que naciste de una madre a la que le habían arrebatado su historia de amor para obligarla a crear una nueva. La revelación fue demasiado grande para ella. Rompió en llanto, no de tristeza, sino de asombro. Su mente, acostumbrada a las causas y efectos lineales, colapsó ante la idea de que la tragedia más grande de la vida de su madre no había sido un final, sino el inicio de su propia existencia, el requisito. La tensión en la habitación se volvió electricidad pura, y en ese momento, la paz que yo había encontrado en el ático se transmitió a ella. Dejó de preguntar, ¿por qué yo no puedo tener hijos? Y empezó a preguntar, ¿para qué estoy esperando? El cambio de perspectiva fue milagroso, pero mi misión aún no estaba completa, porque el propósito final de mi soledad y de la revelación de la mentira no era solo la sanación de mis hijas. Había algo más. Algo que me obligaba a mirar no solo hacia atrás, sino hacia el presente. Le conté a Elena sobre el hombre con el que me casé, su padre, ese hombre bueno que yo nunca pude amar plenamente. Le expliqué que mi incapacidad para entregarme por completo no fue solo injusta para él, sino que me hizo una mujer egocéntrica, atrapada en su propio luto. Y al contarle esto, ella me confesó algo que me hizo ver la última pieza del rompecabezas. Resulta que su padre, mi exesposo, que ahora vivía solo en otra ciudad, había estado enfermo durante años. Nunca me lo dijo, ni a las niñas, por orgullo y por no querer ser una carga. Pero Elena, como doctora, lo había sabido desde hace tiempo y había estado monitoreándolo en secreto. La revelación de la carta de Luis, de la mentira y de la forma en que el dolor me había transformado, había ablandado mi corazón, permitiéndome ver el amor que le debía a ese hombre. No el amor pasional, sino el amor de la gratitud y la redención. La perfección de la historia era que yo no podía reconciliarme con Dios sin antes redimir mi deuda con el hombre al que había usado como sustituto. Mi soledad actual no era el castigo por no haber amado a mi esposo, sino la oportunidad de amarlo en su momento más vulnerable. Yo no había rehecho mi vida. Yo había aplazado la etapa final de mi amor, la compasión incondicional. La última parte de la trama, esa que el autor había escrito en la letra pequeña, era que mi verdadero acto de fe no sería rezar, sino cuidar. Necesitaba que mis hijas fueran sanadas de sus propios dolores para que ellas pudieran liberarme, no de la obligación, sino del miedo de volver a amar, de volver a cuidar, incluso a un amor que fue imperfecto. Y ahí estaba mi último acto de servicio, mi redención personal. Me di cuenta de que mi vida entera, el sinsentido, la mentira de doña Elvira, la Biblia, la crisis de Sofía y la infertilidad de Elena, eran solo el prólogo para este momento. Volver con mi exesposo, no como su amante, sino como su guardiana. Y al entender esto, la paz fue total. El acto de volver a la casa de mi exesposo, el padre de mis hijas, no fue un regreso romántico, sino un peregrinaje hacia la humildad. No llevaba conmigo el vestido de novia, ni el recuerdo idealizado del pasado, sino la Biblia de mi abuela y la certeza de que mi vida de 83 años solo había servido para prepararme para este servicio final.
la redención a través del cuidado. Mi ex esposo, que siempre fue un hombre de pocas palabras, me recibió con una mezcla de sorpresa, dignidad herida y un alivio que no pudo ocultar. Estaba más frágil de lo que Elena me había descrito. La enfermedad había erosionado su firmeza, dejando a la vista al hombre noble, simple y solitario que yo había ignorado emocionalmente durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Yo me instalé en la habitación de invitados, no como su esposa, sino como su enfermera, su cocinera y, sobre todo, su oyente. Las primeras semanas fueron incómodas, llenas de silencios pesados que revelaban más que cualquier discusión. Él me preguntaba por Luis, después de todos esos años. Quería saber si yo finalmente lo había superado. Y en ese momento, con la verdad recién descubierta de la mentira de doña Elvira ardiendo en mi pecho, fui capaz de darle la respuesta más honesta de mi vida. Le conté la verdad completa, no solo sobre la carta, sino sobre la comprensión de que si Luis hubiera sobrevivido y yo me hubiera casado con él en un matrimonio perfecto, mis hijas, y por ende, mi propósito final, nunca habrían existido. Le expliqué que nuestra vida juntos, con todas sus imperfecciones, con mi distancia y su resignación, no había sido un error de borrador, sino el requisito para que la historia mayor se desarrollara. Mi dolor por Luis había sido la tinta invisible que, al final, revelaba el mapa. Y él, mi ex esposo, el hombre al que yo creía haber traicionado, me miró y me dijo algo que selló mi paz. Me dijo que siempre lo había sabido. No que yo amaba a otro, sino que mi corazón estaba en pausa, esperando una señal. Y que su único propósito, me confesó con una voz débil pero firme, había sido el de darme un hogar seguro y 2 hijas hermosas mientras yo descubría qué había quebrado. Me dijo que él nunca buscó mi amor pasional, solo mi compañía y la alegría de mis hijas, y que al final la vida le había dado a cambio la verdad y mi presencia en su momento de mayor necesidad. Era su propia redención. Había aceptado un papel secundario en mi vida para que yo pudiera ser libre de cumplir mi propósito, y al final yo había regresado a él por elección, por gratitud y por el único amor que realmente importa al final del camino: la compasión. La coherencia de la vida me golpeó con una fuerza abrumadora. Si yo hubiera sido feliz con Luis, no habría tenido a Sofía, que necesitaba mi experiencia en el divorcio para reconstruirse. No habría tenido a Elena, que necesitaba mi fe para creer en el milagro. Y no habría regresado a cuidar al hombre que había sido el ancla silenciosa mientras yo navegaba en mi tormenta. Todo encajaba. El sinsentido de mis primeros 70 años no era el caos, sino la perspectiva limitada. Yo solo veía el hilo que se había roto. Dios estaba tejiendo el tapiz completo. Y en cuanto a Elena, mi hija la doctora, semanas después de que le entregué la Biblia, me llamó para anunciarme, con la voz quebrada por la emoción, que el último tratamiento, el que ella había iniciado después de encontrar la paz en el libro, había funcionado. No solo funcionó, sino que esperaba gemelos. La demora, el sufrimiento de la infertilidad, había multiplicado la bendición. La escasez había dado paso a la abundancia, justo como la anotación de mi abuela. La historia se cerró. Yo volví a la fe no por obligación, sino por evidencia. Mi vida ya no era un desierto, sino un museo de milagros discretos. Y así, en la quietud de la vejez y el olor a medicamento, mientras cuidaba al hombre que me había dado una vida cuando yo solo esperaba una muerte, finalmente entendí la lección. El dolor no es el final de la historia, es la herramienta que Dios utiliza para obligarnos a mirar hacia arriba, para desmantelar nuestras propias ideas de felicidad y reemplazarlas con su plan, un plan que es siempre más grande, más complejo y más redentor que cualquier cosa que hubiéramos podido diseñar. La verdad final y profunda que aprendí es esta: nada tenía sentido, hasta que entendí que Dios estaba escribiendo la historia perfecta y que yo, a través del sufrimiento y la pérdida, solo era el lápiz en su mano.